Queridos alumnos, ¿cómo andan ustedes? De vuelta al pago. Concluido el receso invernal, vamos a retomar nuestra actividad que corresponde a la clase número 17 del curso Podadores del Centro de Formación Profesional 401 de Quequén, suboficial Omar Santiago Cisneros, que integra el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Pertenece a la Dirección General de Cultura y Educación. Estamos, ya conocido, pero recordamos que a raíz de la pandemia, que parecería que, se va como aflojando, hemos reformulado o reformateado un curso de modalidad presencial que se dictaba en un cuatrimestre con 3 clases semanales de 3 horas cada clase. Es una reformulación, un reformateo en este podcast de media hora de duración que se acompaña con un contenido que va por correo electrónico con material complementario que ustedes reciben por haberse anotado en este curso. Este curso de podadores se va a extender hasta el 23 de agosto con la clase número 20 y a continuación vamos a iniciar el curso de producción de plantines que corresponde también a la propuesta educativa anual de nuestro centro de formación. Ustedes ya están incorporados al sistema educativo de la provincia, están cargados al sistema, así que van a continuar automáticamente con el curso de productor de plantines después de la clase número 20. Así que, pero les hago esta aclaración porque en los medios se va a abrir la inscripción para el curso de producción. Ustedes no necesitan reinscribirse porque ya de hecho están matriculados en el centro de formación. Bueno, también en el podcast ustedes recibían que era la clase se iban a integrar por 17 clases. Bueno, se ha extendido un poquito más, vamos a tener un total de 20 clases, esta es la clase número 17. Y vamos a trabajar, continuar con la poda de arbustos, que vamos a recordar que la diferencia fundamental entre la poda del arbusto y la poda del árbol es la plasticidad de los arbustos, porque el arbusto se caracteriza, recordemos también, siempre hacemos un repaso y ustedes también siempre traten de volver a los orígenes de la información, ¿no? Si estamos frente a un arbusto, a un árbol, un poquito más adelante vamos a plantear el tema de las herbáceas. Pero si estamos frente a un arbusto y un árbol, saber cuál es la diferencia. El árbol tiene el tronco y la copa. En cambio, el arbusto nace ramificado desde la base. ¿Qué quiere decir esto? En el árbol tenemos que ser muy cuidadosos de mantener su estructura, que la poda, los cortes que vamos a hacer, no la alteren, porque una vez consolidada la estructura mediante la poda de formación, que ya hemos visto, no se puede alterar eso. Si nosotros cortamos, modificamos la posición de la copa con respecto al tronco, el formato original no vuelve a recuperarse. Si rompemos, alteramos la copa de cierta manera, esa copa tampoco se recupera. Por eso hay que ser muy cuidadosos con los árboles. El arbusto, por tener ese tipo de ramificación, muchas ramas, muchos ejes de la misma importancia desde el inicio del ejemplar, aunque se cometan errores, que no es el objeto promover errores, pero es una aclaración pertinente, el arbusto va a retomar su formato original. Así que en ese caso estamos en una situación mucho más favorable. Bueno, lo vimos muy bien cuando trabajamos los frutales. En el tema de los frutales, que no está terminado, vamos a continuar con algunas especies más, podíamos trabajar desde el árbol, como vimos perales, naranjos, todos los que estuvimos viendo, o también desde especies arbustivas, como las últimas que vimos, como el caso de los kiwis y los parrales. Son arbustos. Nacen con mucha ramificación desde la base y en función de esa ramificación y nuestras necesidades del cultivo, las exigencias del cultivo, podemos seleccionar ejes o mantener todos los ejes, pero bueno, el arbusto siempre va a volver a su formato original. En la clase de hoy vamos a trabajar un arbusto muy, muy importante y muy amado por todos, porque es maravilloso, que son los rosales, el rosal o los rosales. Bueno, es, diríamos, una especie cultivada con fines ornamentales, sin dejar de reconocer que todas las especies, aun aquellas que trabajamos para producción, como los frutales, tienen un gran valor ornamental, porque dijimos que no tenemos que compartimentarnos tanto, ¿no? De tal planta a un lugar, tal especie a otra. Tenemos que saber valorar todas las posibilidades de cada especie. Bueno,
También en el caso de los rosales también se da porque si bien el producto a obtener, por decirlo de alguna manera, es la flor con fines ornamentales, también los frutos, que no es el objetivo de este curso, pero se da, también tienen otras finalidades, ¿no? Todos hemos comido el dulce de rosa mosqueta, hecho con los frutos especialmente aptos de esa especie, que son rosas silvestres. También los frutos y las semillas se usan para preparar infusiones, o sea que el cultivo del rosal no se limita exclusivamente a fines ornamentales, que va a ser el caso de nuestro curso, porque la producción para otros fines no es que no se pudiera dar acá, se puede dar perfectamente, hay que usar las especies adecuadas, pero hay especies agroecológicamente más aptas o donde por cuestiones culturales está más difundido, como es la zona sur del país, la zona de la Patagonia, zona de San Martín de los Andes, Bariloche, el Bolsón, toda esa zona es muy apta para todo tipo de rosales. De hecho, ustedes van a recibir un material de los álamos de Rosaura, que es un vivero que está en Río Negro, son los grandes viveros productores, entre otras especies, de rosales del país. Van a recibir la copia en un formato PDF del álbum que proporciona este vivero con una... Se lo menciono porque es una clara actitud docente, educativa, que falta mucho en la industria viverística, ¿no? Se venden los productos, pero en realidad no hay un acompañamiento en el cómo llevar adelante esos productos, esos cultivos, y es una sentida necesidad, porque a pesar de que estamos en un país agropecuario, no está vulgarizado el conocimiento que debiéramos tener de las especies que trabajamos. Así que bueno, es un gran aporte de los álamos de Rosaura, ustedes lo van a recibir, y esto nos permite ampliar, o me permite ampliar a mí, la propuesta que les hago, porque también vamos a trabajar el manual, la guía de poda, que hemos trabajado todo el año, y nos vamos a ubicar en la guía de poda del Centro de Formación, en la página 17, donde habla de la poda de los rosales, ¿no? Bueno, acá en la guía de poda estamos trabajando algunos grupos de rosales, que son los rosales, ustedes van a ver que son los rosales híbridos de té, los floribundos, y los trepadores, que son los más básicos, pero en el álbum de Rosauer ustedes van a ver que podemos hacer una clasificación más fina, más detallada. Y es muy importante tener esta información a la vista. Aparte, el álbum de Rosauer está, por supuesto, ilustrado con todas las variedades que ellos producen, así que ustedes van a tener ahí una gran posibilidad de ampliar el panorama de los rosales, del uso, del empleo de los rosales, cosa muy importante porque son especies de cultivo muy sencillo y nuestra ciudad es ecológicamente súper apta para el cultivo de esta especie. Estamos en la época justita de poda, si bien las especies en general tienen épocas de poda, ya dijimos, las especies que se podan en invierno, caso de los rosales, pero el invierno no es el del calendario. Cada zona tiene su invierno particular. En nuestra zona, en la zona de Necochea, el partido de Necochea, en la zona de Marisierras, como veíamos para el caso de cuando vimos el kiwi, esta zona también se la llama Marisierra, ampliando un poco, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la zona del mar, en el interior del partido, ya llegando a Clarás, acercándonos a Tandil, que es una zona más serrana, es especialmente apta, bueno, veíamos para el kiwi, pero también muy apta para el cultivo de los rosales. Por eso, la poda, el momento más apropiado, es de la segunda quincena de julio a la primera quincena de agosto. O sea, del 15 de julio al 15 de agosto es un momento muy apto para hacer la poda de los rosales. ¿Por qué decimos que ese momento es un momento apto? En primer lugar, el rosal es una planta, una consulta que viene siempre, de floración continua. Hay muchos rosales que todavía están en flor, no con el lujo y la excelencia que tenemos en el mes de noviembre, pero están con follaje y están con flor. Eso se va, las flores por ahí se dañan con la helada, el follaje también se va perdiendo, entonces dice, bueno, no hay que esperar que esté totalmente sin follaje. En general no se va a dar que esté totalmente pelada la planta, para hablar en un lenguaje vulgar. Pero en este momento ya tenemos que tomar la decisión de podarla. ¿Por qué no podarla antes? Porque la poda, como ya hemos visto, estimula la brotación. En este momento, ustedes han andado por el jardín, y han andado mirando lo que crece debajo del follaje, a veces hay el mal llamado malezas. Bueno, muchas plantas tienen las yemas a punto de
manifestarse, de explotar, de abrir. ¿Por qué? Porque ya todas las plantas han cumplido dos etapas fundamentales o están por terminar de cumplir dos etapas fundamentales, que es la acumulación de horas de frío, que se llama termoperíodo, y la acumulación de horas de sombra o de poca luz, que es el fotoperíodo. Esto varía de especie a especie. Hay algunas especies que son muy rigurosas, necesitan acumular estas horas de frío y de sombra antes de empezar la brotación. Otras es más elástico y otras tienen lo que se llama un fotoperíodo o termoperíodo indiferente. No se manifiesta con tanta claridad. Pero ¿qué ocurre? Cuando han acumulado o han cumplido esas etapas, al primer indicio, por ejemplo, unos días de calorcito, ya tenemos los días más largos, ya lo habrán notado todos, algunos días con una temperatura un poco superior a la normal, ya como la planta tiene sus deberes hechos, diría, bueno, ya arrancamos con el nuevo ciclo. Cuando hemos visto florecer algunas especies y hemos dicho que la primavera ya se está instalando, a partir de esos datos de la fenología. Recordemos que las estaciones son algo más que lo que marca el calendario. La naturaleza tiene su propia dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Si adelantamos mucho la poda de muchas especies, como se hace, ya hemos hablado de cuando se llama el jardinero, para que rapidito y baratito corte todo lo que pueda cortar y se lleve todo lo que se tenga que llevar, barremos, limpiamos, dejamos pelado el árbol de la vereda y hasta el último arbusto, y bueno, nos desentendemos de la poda. Pero ¿qué ocurre? Cuando se dan esos indicios de reactivación, se inicia la brotación. Puede iniciarse. Pero después van a venir, continúan los fríos, por ejemplo. Las heladas, que las estamos teniendo, son propias del invierno y son necesarias para las plantas también, son necesarias. Pero si nos agarran con una brotación anticipadamente recién iniciada, van a sufrir, esos brotes se van a helar. Puede ocurrir con los rosales. Por eso no es conveniente adelantar la poda en demasía. En este momento no, ya estamos en el momento justo, se va a iniciar la brotación a X días, dependiendo de las características, y ya van a encontrar los nuevos brotes. En general, puede haber excepciones, en general van a encontrar las condiciones necesarias para seguir desarrollándose normalmente. Y en la primera quincena de noviembre van a estar en condiciones de presentar una maravillosa floración, que se va a continuar en la mayoría de las especies de rosales. Le vamos a dedicar la clase de hoy a los rosales, durante todo el primavera, verano, otoño, hasta esta altura del invierno, con mayor o menor intensidad, con picos de floración. Picos de floración maravillosos en la primavera temprana, para nosotros, primera quincena de noviembre, la ciudad es un cesto de rosas, y en el otoño también, marzo, abril es una época muy buena para la florada. Los picos de primavera y otoño, como hemos visto, para la expresión de todas las especies de la naturaleza, desde los árboles hasta las herbáceas. Y con expresiones menos notables en los intermedios. Esto se va a dar en todas las rosas reflorecientes o remontantes, que son muchas, pero no son todas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay variedades que van a florecer con estas alternancias desde la primavera hasta bien entrado el otoño, y otras especies que no, van a tener una floración notabilísima, maravillosa en primavera y después prácticamente se va a extinguir. Habrá alguna florcita aislada, pero no más que eso. Bueno, fundamental tener este dato para la adecuada utilización en nuestro espacio, es la tarea del paisajista. Por lo tanto, volvemos a nuestro viejo tema de tener identificadas no solamente las especies, que en este caso serían las rosas, sino las subespecies o variedades. ¿Qué variedades de rosas? Y en el caso de los rosales, ¿qué tipo de rosas? Vamos a hacer un pequeño repaso de acá en la guía de poda manejamos algunas líneas que se van a ampliar en lo que ustedes van a leer en lo de Rosauer. Tenemos como grandes grupos los rosales híbridos de té, los rosales floribundos. ¿Cuál es la diferencia? El híbrido de té es aquella variedad de rosal que da una rosa grande con un pimpollo que dura mucho tiempo o bastante tiempo. Estamos hablando de los tiempos que dura una rosa en flor. Una flor, ¿cuánto dura? No dura un año, dura una semana, 4 o 5 días según el momento en que estamos. Los rosales híbridos de té mantienen durante bastante tiempo el pimpollo bien formado, pimpollo grande en el extremo de un tallo fuerte. Estoy destacando esto porque tiene mucho que ver con la poda. Después se abre y vemos esa rosa maravillosa. En general, sobre todo al comienzo de la florada, uno por tallo.
Esa es la clásica rosa. Cortamos la rosa y le acercamos a quien queremos agasajar una vara de rosa con un hermoso pimpollo. En la vereda opuesta estarían las floribundas, que en la punta del tallo tienen un ramillete de rosas. Bueno, y en el intermedio lírico y profundo hay algunas pimpollo grande en ramillete de 3, 4 rosas, que son las grandifloras. Ese es un grupo de rosas que por esa característica, ese producto que van a dar, requieren un manejo, en este caso la poda particular. Ese es un grupo. El otro grupo que tenemos es las trepadores, los trepadores. Bueno, el rosal trepador se caracteriza por tener varas largas y flexibles. Esa es la característica. ¿Por qué digo esto? Porque un rosal híbrido de té o un rosal floribundo o un rosal grandifloro, si no lo recortamos, se hace grande, capaz que llega a 2 metros, 3 metros y nos cubre la pared. En los corralones tienen alrededor de 3 metros. Pero los rosales, los ejes son duros, son leñosos, no tenemos una buena cobertura. Si yo quiero cubrir una pared, por eso ahí viene qué busco cuando pongo una planta. No es cuestión de que vaya al vivero y quiero un rosal. Voy a poner un rosal y le piden al viverista un rosal. El viverista le vende el que tiene a mano. Por ahí no le pregunta para qué lo quiere. Que es deber del viverista, no siempre atendido. Bueno, los rosales trepadores tienen tallos largos y flexibles. Pero en esos tallos largos y flexibles, según la subespecie o variedad de que se trate, se van a dar rosas tipo híbridas de té, o sea, grandes y aisladas, o rosas en ramillete. Entonces, el manejo va a ser distinto. Por eso es muy interesante este material que van a recibir de Rosauer, porque hace toda esta clasificación que yo les estoy planteando y dice qué tipo de flor va a tener. Entonces, según lo que yo ande buscando, si yo quiero, es la variedad que voy a elegir y tengo que pedir el rosal identificado, que los viveros lo tienen identificado. Los viveros productores mandan a los viveros con atención al público, que son a los que vamos nosotros, las plantas de rosal. Puede ser a raíz desnuda, puede ser envasado. Si nosotros lo compramos ahora, es posible que en algunos viveros estén, como bien de los viveros productores, a raíz desnuda, o si las compramos para el Día de la Madre, la época que se vende muchísimo rosal, muchísimas plantas en general, es el momento de apogeo de la actividad comercial de los viveros, ya están envasados, porque ya están incluso algunos brotados. Bueno, todos vienen con su etiqueta, con su rótulo que dice el nombre de la subespecie o variedad y el tipo de planta que es. Dice híbrida de té, floribunda, así que es una cosa muy interesante. Sobre todo es muy interesante cuando compramos el rosal en flor. Nos dejamos encandilar por la flor que tenemos y no prestamos tanta atención a qué tipo de planta es. De ahora en adelante ustedes cuando vayan a comprar un rosal, vayan de antemano sabiendo qué tipo de rosal van a necesitar. O sea, van a elegir en función de las necesidades. El espacio tiene necesidades. Más allá de que hemos dicho, todas las plantas son hermosas, no cabe ninguna duda de esto, no cabe ninguna duda. Pero eligiendo la planta que cada lugar precisa en función de ese proyecto que tenemos, acá estoy hablando, estamos en un curso de podadores, pero la poda es una técnica que tiene que manejar el jardinero, el paisajista, el diseñador. Y el paisajista, el diseñador, el jardinero, tiene que estar al tanto de todas las aristas que tiene su profesión. Por eso, antes de poner una planta, tenemos que saber qué vamos a buscar, qué efecto estamos logrando. Por eso dijimos que la tarea del jardinero, del diseñador, del paisajista, es una tarea, una profesión de fuerte tono político, porque hace a una cuestión pública de la ciudad, hace a la estética de la ciudad, a la belleza de la ciudad, a la calidad de vida de sus habitantes, de la mayor importancia, que todavía no está reconocido, tarea a realizar. Y esa tarea para realizarlo con eficacia es el profundo conocimiento de cada una de las actividades que está implicando el mero hecho de poner una planta y el mero hecho de observarla. No solamente tienen que estar ilustrados los que llevan la profesión adelante, sino la comunidad, para poder valorar en su justa medida ese trabajo y apoyar y exigir y sostener la estética de la ciudad a partir del uso de las especies vegetales. Bueno, volvamos a los rosales y volvamos también a la historia. Esta mirada así tan perturbada que tenemos ahora del espacio público no siempre fue igual. Hemos visto antiguas fotos de la Plaza Rocha vinculada a los rosales, que ustedes la tienen, cuando, no me acuerdo que hablábamos de
Estamos siempre hablando de la plaza, de los espacios públicos, y en ese momento, cuando hablábamos de los plátanos, de la Plaza Rocha, había imágenes con los rosales de esa época, ¿no? Recordemos, en aquella época y en esta, el rosal es una planta que exige luz solar directa. Más allá del amor que tengamos por los rosales, si esa condición no se la vamos a poder dar, no utilicemos rosales, porque no vamos a tener lo que estamos buscando. La Plaza Rocha los tuvo maravillosos y ya no los tiene más porque ya no hay condiciones agroecológicas para que eso se sostenga. Sería un esfuerzo inútil, más de un error, tratar de poner rosales. No funcionan. Y con artilugios y con soportes ajenos a las necesidades de la planta no se puede sostener el cultivo. Nosotros hemos planteado desde acá una mirada agroecológica. El primer paso es conocer básicamente las exigencias de la especie. Conociendo las exigencias de la especie y conociendo las posibilidades que tenemos de dárselas, vamos a ver si esa planta es viable de ser cultivada o no. Porque en realidad toda la gran parte de la problemática ambiental es por cultivar, se produce por cultivar las especies en donde no encuentran condiciones para eso que estamos buscando, rindes exagerados, posibilidades que la planta no nos puede dar. En la medida que la planta sintoniza con el ambiente, el agregado de cuestiones extras, que son los factores contaminantes, llamémosle nylon, invernadero, fertilizantes, plaguicidas, no son necesarios, porque la planta y la naturaleza están en sintonía. Esa es nuestra gran búsqueda. La agroecología empieza en una adecuada mirada y una adecuada lectura de las condiciones que tenemos y del trabajo que tenemos entre manos. Y como toda lectura hay que conocer el alfabeto, hay que conocer la gramática, hay que conocer el significado de las palabras. En nuestro caso también. Bueno, me estoy yendo por las ramas totalmente, pero esto es fundamental, estas condiciones generales, esta posición de ustedes frente a la naturaleza, frente a su espacio, frente a la ciudad, son fundamentales para nuestro trabajo, para el análisis de otros trabajos y para la defensa o crítica. Cuando hablo de crítica hablo de análisis, no hablo de esa crítica que uno dice, bueno, bajar la caña para hablar en términos generales. No, crítica significa análisis. Y para hacer el análisis adecuado tengo que tener las herramientas adecuadas. Si no tengo la herramienta adecuada, el conocimiento adecuado, el análisis va a ser irrelevante, por no decir equivocado. Bueno, entonces, volviendo a nuestros rosales, híbrido de té. Volvemos al concepto básico, equilibrio entre parte aérea y parte subterránea. La raíz, como nunca la tocamos, se va extendiendo día a día, año a año. Siempre la raíz tiene su tamaño importante. Lo que está arriba es expresión de lo que está por abajo de la tierra. Entonces, si yo necesito tener un tallo grueso que me va a sostener una rosa grande como las híbridas de té, tengo que desequilibrar la planta para que toda esa savia de la gran raíz se vuelque en unos pocos tallos fuertes y en una gran rosa. Por eso la poda es rigurosa, a 3 nudos de la planta básica, de la planta madre, todos los tallos, a corto, y dejo 3 nudos, 3 yemas, 3 brotes, 3 engrosamientos. ¿De cuántas ramas? No de muchas ramas, porque dijimos que los arbustos, este caso no sé si lo dijimos, pero bueno, lo vamos a decir ahora. Bueno, en general, sí, lo hemos dicho cuando hablábamos de los famosos aclareos, ya me he olvidado de lo que se ha explicado porque 15 días de dolce far niente uno se olvida un poco. Cuando hablábamos en los frutales de las copas clareadas, ¿por qué? Porque hace falta que llegue luz, aire al interior de esas copas. Un rosal es una copa a nivel de piso, también tiene que estar clareada, hueca. Entonces, seleccionamos 3 o 4 tallos importantes. Todos los demás tallos que ustedes, al final de la temporada, hay muchos tallos en el interior de esa copa, ya sabemos lo que es una copa, ¿no? Bueno, esos por raleo los sacamos, los eliminamos. Y los que hemos seleccionado, que nos dan esa especie de copa globosa, abierta, para que corra el aire, para que entre la luz, los acortamos a 3 nudos o 3 yemas. Y todo lo demás lo eliminamos por raleo. O sea que este rosal que vemos chiquitito, cortito, está muy bien si se tratara de una híbrida de té. ¿Estamos? Bueno, en la otra punta tenemos los rosales floribundos. ¿Qué son los rosales floribundos? Los que florecen en ramillete. Entonces tenemos una rama desarrollada, pero que se abren muchas ramitas. Y que en la punta de cada ramita hay una flor más o menos grande, más o menos pequeña, según la variedad. Ramillete. Estas rosas en ramillete no nos dan una rosa tan conmovedora como la rosa híbrida de té,
pero dan un golpe de color al paisaje notable. Por eso, según lo que nosotros precisemos, es la variedad que tenemos que comprar o elegir. Pensar, me dan las rosas chiquitas en ramillete y con una poda fuerte, como hacemos para un híbrido de té, el asunto va a cambiar. No, esa planta genéticamente da rosas chicas y da rosas en ramillete. Y por más que la talemos y la achiquemos, no va a cambiar. Si hacemos una poda tipo la híbrida de té, lo que vamos a conseguir es retrasar la floración, porque esa planta, si le dejamos nada más que 3 nudos, va a desarrollar los tallos finos y esos tallos se van a bifurcar y cuando estén bifurcados en la punta de cada tallito van a dar sus pimpollos o sus ramilletes. Entonces, este rosal floribundo no se poda de la misma manera, ¿no? Se deja más tipo arbustivo, se hace un recorte y tiene que quedar rama fina en la planta. Si está muy densa la mata, hacemos un aclareo, pero las ramas que quedan tienen que quedar con rama fina. Esas ramas finas se acortan, no se dejan en toda su longitud, pero se mantienen, porque si no, la planta va a volver a su estructura y recién ahí va a empezar a florecer. Está claro. Así que, primera observación, por ahí no tenemos las especies identificadas, ya las tenemos en el jardín puestas, pero observemos la estructura. Si va a dar la rosa grande, pimpollo grande, será una híbrida de té. Si da ramillete, será una floribunda. Los pasos a seguir son distintos. En el intermedio tenemos el grupo de las grandifloras, que son flores grandes en ramillete, no grandes ramilletes, 3, 4 flores. Esas las podamos como las híbridas de té, porque el efecto visual que van a dar también es como las híbridas de té. La rama gruesa rápidamente abre en 2 o 3 ramas más finas y ahí se forman los pimpollos. Así que si los ramilletes son de flores grandes y de pocas flores, nos podemos manejar como la híbrida de té. Una poda intensa, la copa abierta y 3 o 4 yemas. Y ahí la dejamos. La floribunda de otra manera. El otro gran grupo de las trepadoras, que son especies maravillosas para cubrir muros, para armar glorietas, para cubrir columnas, yo ya les he mandado imágenes, ya las tienen, para marcar arcadas, en fin, para lo que ustedes quieran. Podemos tener 2 circunstancias. Podemos tener, si va a dar híbrida de té, si la rosa que nosotros tenemos, por eso ahí en el álbum de Rosario ustedes van a ver, ahí les explica, tal variedad da rosa de tal manera. Entonces ya ustedes ahí están orientados. O si no, con la simple vista, también si esa enredadera tiene rosas grandes, entonces ahí dejamos los tallos hacemos una poda bien intensa, los tallos largos por supuesto, pero sacamos todo el ramaje que sostuvo la floración porque necesitamos una brotación intensa para que se manifiesten esas flores. Pero si es una rosa floribunda de ramillete, no dejamos, tienen muy bien aclarado en el esquema de la guía de poda, no dejamos los ejes pelados, dejamos rama fina también para que en el extremo de esa rama fina, que la hemos recortado un poco, vengan los ramilletes de flores, que dan un tono de color impresionante. También una cosa interesante, como todo arbusto, el arbusto tiene que estar más o menos, sobre todo lo que dan flores de ramas jóvenes. Entonces, a veces, una cosa, no quiero pasar, ya estoy en 28 minutos, qué horror. Las rosas floribundas, trepadoras. Si van a poner trepadoras como si van a poner cualquier arbusto apoyante sobre corralones, paredones, glorieta, columna, hagan la instalación. Pongan, si es un paredón, alambres o cuerdas plásticas como renglones, porque ahí van a ir guiando la especie que va a cubrir ese muro o va a cubrir esa zona. Eso es una cuestión fundamental. Y a partir de ahí van manejando los ejes. Se ve mucho en los rosales trepadores ramas muy leñosas, muy envejecidas. Leñosas, no muertas, leñosas. Bueno, la florada en las ramas leñosas va disminuyendo, porque la rosa tiene que estar siempre, por eso la rosa es bastante hija de la poda, porque necesita rama joven para brotar y florecer. Entonces, tenemos un rosal trepador instalado con 4 o 5 ejes. Bueno, los ejes tienen que estar más o menos verdes siempre, pero ¿cómo hacemos para podar? Vamos seleccionando el más leñoso, un año lo suprimimos.
de ese suprimido por un acortamiento muy bajo o raleo de un tronco mayor, van a ver ustedes con qué fuerza brota. Y esos nuevos tallos son los que vamos guiando. Lo vamos haciendo año a año algunos de los ejes, no todos los ejes de un rosal, que generalmente para cubrir una pared tenemos 3 o 4 ejes que se van poniendo más o menos horizontales, como si fuera una parra, como vimos, es lo que se llama espaldera, también lo vimos, incluso hay frutales que se llevan de esa manera. No es lo que nosotros trabajamos en nuestras casas, pero sépanlo. Bueno, entonces vamos sacando los ejes más leñosos y dando ocasión a que de ahí broten ejes tiernos nuevos que van siendo conducidos. Una vez que tenemos bien conducida bien instalado, será cuestión de cada año ir viendo. Si es un rosal híbrido de té, dejamos los ejes como hacíamos con los parrales o con los kiwis, dejamos los ejes fundamentales, lo demás lo eliminamos por relevo. Si es un rosal trepador, pero que sus flores van en ramillete, dejamos esa rama, lo tienen muy bien esquematizado, con rama más finita para que en la primavera se produzca la brotación. Bueno, les he pasado los más importantes. Tienen el esquema de cómo queda apodado un rosal híbrido de té, un rosal floribundo, y los trepadores, si es con si se trata de una floración de tipo hibridete o una floración en ramillete. Bueno, queridos alumnos, esto en la página 17 y 18 de nuestra guía de poda ya van a tener esa información básica, que la pueden completar con una información mucho más amplia y más detallada en el manual de Rosauer, donde tienen no solamente cómo se podan las rosas, tienen una gran descripción, tiene un límite este manual. Están las rosas en primer plano, que es una actitud muy, muy general cuando hablamos de flores, pero incompleta, porque no podemos ver el efecto de la rosa. Todas las rosas en primer plano son destacadísimas, pero una Gloria Dei es hermosa en primer plano, pero un trepador de Gloria Dei tiene un impacto mucho menor que un trepador de Red de la Sevillana, por ejemplo, que es mucho más floribundo, aunque la rosa no tiene tanta importancia, es una rosa pequeña, no tiene tanta importancia como una hibridete. Pero en el conjunto, en el golpe, en el efecto paisajístico, el comportamiento es muy distinto. A mi gusto, más favorable el segundo caso que el primero. Pero eso ustedes lo irán viendo. Bueno, faltan visiones de conjunto, que es lo que insistimos tanto que ustedes tienen que ir tomando. No el detalle, no la florcita, la plantita, sino el panorama. Volvemos a lo político de nuestra actividad, el conjunto, el juego en la cancha, donde se ven los picos. Bueno, también está cómo plantarla, cómo cuidarla, está todo un plan sanitario que ustedes pueden, seguramente en algún caso les va a ser de utilidad, y hay una línea de los productos comerciales aptos para cada caso. O sea que con este manual que ustedes van a recibir, bueno, tienen nuestra guía de poda, tiene una visión amplia, no digo completa, nunca llegamos a eso, pero amplia y muy accesible para trabajar con éxito esta especie que nos gusta tanto a todos. Bueno, va alguna otra cosita más, alguna foto que siempre estoy tentada de mandarles y de compartir, y bueno, espero haberles sido de utilidad y me despido hasta la próxima clase, que va a ser la clase número 18.